Bueno, buenos días, muy buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana. Y bueno, vamos a retomar como primera actividad ya de esta nueva semana. Vamos a retomar el tema o la parte teórica que estamos viendo del curso de biotecnología vegetal. Si recuerdan ustedes, estamos ya dentro de la segunda unidad hablando sobre, el uso de los reguladores de crecimiento en esta biotecnología, en las técnicas de cultivo in vitro. Habíamos alcanzado a ver ya algunas cuestiones generales de los reguladores de crecimiento. Mucho de esto, pues ustedes ya lo vieron con más profundidad, como platicábamos en su materia de fisiología vegetal. Y ahora lo que estamos viendo ya es su aplicación concreta en el contexto de la biotecnología vegetal. A quienes les ha tocado ya participar o ir a trabajar en el laboratorio, pues recordarán que ya hemos usado algunos medios precisamente que contienen estos reguladores de crecimiento vegetal. Entonces, para retomar el tema donde nos quedamos, estábamos hablando del primero de los grupos que normalmente utilizamos en el contexto del cultivo in vitro, que son las auxinas. Pues como siempre, voy a compartir la presentación en el punto donde nos quedamos y como siempre también les pido el favor que alguno de ustedes me haga saber en cuanto ya sea visible la presentación. Ya se ve. Ya se ve, muchas gracias. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que habíamos comentado sobre todos los diferentes tipos de reguladores de crecimiento, los que, insisto, ya ustedes vieron el semestre pasado? Ya comentamos también que en el contexto de la biotecnología vegetal, pues básicamente vamos a utilizar solamente dos de esos más de 10 grupos que se conocen actualmente. Esos dos que vamos a utilizar son, en primer lugar, las auxinas. Las auxinas son muy importantes para utilizarlas o para manejarlas nosotros, porque las auxinas tienen que ver con fenómenos muy importantes para lo que nosotros perseguimos en la biotecnología vegetal. Tienen que ver con el control del crecimiento celular y tienen que ver con la diferenciación de diferentes tejidos, es decir, la diferenciación de algunos de los tejidos más importantes de la planta, como el tejido vascular. Por lo tanto, son muy utilizadas en cuestiones de biotecnología. Normalmente vamos a utilizar las auxinas junto con las citocininas para ciertos procesos donde requerimos la diferenciación y el desarrollo del tejido, o las vamos a utilizar solas para inducir ciertas respuestas como el enraizamiento. Si se acuerdan ustedes, decíamos ya desde antes que hay dos tipos o dos variantes de auxinas. Las auxinas naturales, que son las que normalmente la planta tiene, son parte de su bioquímica, las encontramos en la naturaleza, como el ácido indolacético, pero también hay auxinas sintéticas, es decir, auxinas que no son parte de la bioquímica normal de la planta, pero por razones que ya hemos explicado la semana pasada, engañan a los receptores que tiene la célula y la célula va a responder a estos compuestos artificiales como si fueran auxinas naturales. Entonces tenemos los dos tipos, auxinas naturales, como el ácido indolacético o el ácido indolbutírico, que se utilizan mucho en los laboratorios de biotecnología vegetal, y también tenemos las auxinas sintéticas, como los ácidos fenoxiacéticos, en donde tenemos varias moléculas, una de ellas, por ejemplo, el 2,4-D, que es quizá la auxina sintética más fuerte que se conoce. De hecho, el 2,4-D en un principio se utilizó como herbicida. Afecta tanto el desarrollo de la planta y mata a las plantas. Ya después se descubrió que en dosis muy, muy bajitas, como son las que usamos en los laboratorios,
pues el 2,4-D tiene una muy fuerte actividad como una auxina sintética. Las auxinas naturales, como el ácido indolacético y sobre todo el ácido indolbutírico, las vamos a utilizar en procesos como el enraizamiento. Cuando queremos que nuestros brotes, nuestros propágulos que obtenemos in vitro generen una raíz y de esta forma yo los pueda transferir ya a condiciones del medio ambiente natural a suelo, pues normalmente lo que usamos es una auxina, sobre todo el ácido indolbutírico, que es muy eficiente para inducir raíces. Por el contrario, las auxinas sintéticas las vamos a estar utilizando cuando requerimos ciertos procesos un poco más complejos, en donde se necesita que permanentemente las células estén siendo afectadas o estimuladas por las auxinas, por ejemplo, la generación de tejido calloso. Para la generación de tejido calloso, pues vamos a estar utilizando normalmente auxinas sintéticas. En el caso del laboratorio donde trabajamos, normalmente utilizamos el 2,4-D o el picloram, que también es eficiente, que son dos auxinas sintéticas que se utilizan para la inducción y para el mantenimiento del tejido calloso. Aquí tenemos, y en este punto nos quedamos la semana pasada, tenemos una lista de las auxinas más comunes en los laboratorios de biotecnología, no las más comunes en la planta. Acuérdense, aquí estamos haciendo referencia a la cuestión que nos atañe, que es la biotecnología vegetal. Tenemos las auxinas como el ácido indolacético, el ácido indolbutírico, que son las naturales, y todas las demás que vienen en este cuadro, pues son auxinas sintéticas. Les comentaba también que normalmente en los laboratorios las vamos a manejar no por su nombre completo, sino por las abreviaturas. Siempre en nuestros recipientes de cultivo, cuando recién los sembramos, pues vamos a anotar qué auxina contienen, pero vamos a utilizar las abreviaturas precisamente para pues no perder tanto tiempo en estar escribiendo en cada uno de los frascos o recipientes esos nombres tan complejos. Entonces, normalmente nos acostumbramos a manejarlas en base o con base a su abreviatura. También es importante no que sepamos de memoria, desde luego, pero sí que tengamos a la mano un cuadrito, por ejemplo, como este, en donde nos indique el peso molecular de cada una de esas auxinas. ¿Por qué es importante tener el dato del peso molecular? Porque ustedes pueden expresar la concentración de auxinas o de cualquier regulador de crecimiento, lo pueden expresar como miligramos por litro, así lo manejamos en el laboratorio. Si se acuerdan, el medio que utilizamos, quienes ya hayan acudido, tenía 1 miligramo por litro de una citocinina, entonces la pueden manejar en miligramos por litro, pero también, seguramente lo verán en algunos artículos que consulten los libros, se pueden manejar en concentraciones micromolares. Y saben ustedes que para hacer la conversión entre micromoles y miligramos por litro necesitamos el peso molecular. Es por eso que es importante tenerlo a la mano, saber dónde encontrarlo, si queremos convertir entre esas dos concentraciones, miligramos por litro a micromoles. Otro dato importante que debemos de tener a la mano sobre los reguladores de crecimiento es en qué los vamos a disolver. La mayoría de ellos, de hecho todos o ninguno más bien, es soluble en agua. Es decir, cuando nosotros los queremos hacer soluciones concentradas en el laboratorio para poder trabajar con ellas, no lo vamos a hacer directamente en agua porque ninguno de estos es soluble o se disuelve bien en agua. Entonces, dependiendo del regulador de crecimiento, debo de saber yo en qué lo voy a disolver. Por ejemplo, la mayoría de los que son ácidos, el ácido indolacético, naftalenacético, indolbutírico, etcétera, se van a disolver en una base, en un álcali. En este caso vamos a utilizar hidróxido de sodio para disolverlos. Una vez que los hayamos disuelto, pues ya el resto de la solución la vamos a preparar o la vamos a porar con agua. Hay algunos otros que son un poquito o todavía un poco menos solubles.
En este caso, ni siquiera el hidróxido de sodio los va a disolver bien, necesitamos disolverlos en etanol. Por eso es importante que tengamos este tipo de referencias, estos cuadros, para saber cuáles vamos a disolver en etanol. Cuando nos llegan estos compuestos al laboratorio, pues nos llegan en forma de polvo y para poderlos usar tenemos que preparar una solución y en este caso algunos van en etanol. Hay uno que es el picloram, que usamos nosotros, por ejemplo, bastante en el laboratorio, es una usina sintética muy eficiente, que no se disuelve ni en hidróxido ni en etanol. Necesitamos un solvente orgánico mucho más fuerte para disolverlo, y ese solvente es el dimetilsulfóxido, también llamado DMSO. Entonces es importante que sepamos que estos compuestos no se disuelven en agua directamente y que cuando yo los quiero utilizar para primero preparar una solución concentrada, pues los tengo que disolver y necesito saber en qué los voy a disolver. Por eso siempre este tipo de cuadros, como este que les puse aquí, o muchos otros que pueden encontrar en los libros o incluso en los catálogos de las empresas que venden estos productos, pues siempre hay que tenerlos por ahí a la mano, guardados en algún lugar, porque continuamente los vamos a estar consultando. Finalmente, para poder utilizar cualquier ingrediente en un medio de cultivo, lo tenemos que esterilizar, si no se nos va a contaminar el medio de cultivo. La mayoría de los reguladores de crecimiento son resistentes al calor, por lo tanto los podemos meter al autoclave junto con el resto del medio de cultivo. Si se fijan aquí, varios dicen que su método de esterilización es el autoclave. Eso es muy bueno porque nos facilita a nosotros el trabajo. Nos facilita el trabajo porque simplemente, como lo veíamos quienes ya acudieron, los ponemos en un momento de la preparación del medio de cultivo, los agregamos y ya los esterilizamos junto con todos los demás ingredientes. Sin embargo, en algunos casos, si se fijan, se recomienda también la filtración. La filtración es un método de esterilización que consiste en pasarlos por un filtro muy fino para eliminar cualquier espora, cualquier bacteria, cualquier microorganismo. Entonces, ¿cuándo se recomienda la filtración? Se recomienda en aquellos reguladores de crecimiento que pueden perder algo de actividad con el calor. Por ejemplo, si se fijan, estos dicen únicamente autoclave. ¿Qué quiere decir eso? Que los podemos meter con toda confianza al autoclave y no se van a inactivar. Sin embargo, los que dicen autoclave y filtración, quiere decir que sí los podemos meter al autoclave, pero van a perder un poquito de su actividad. Por ejemplo, van a quedarnos nada más entre el 85 y 90% de su actividad. Si yo puse 1 miligramo por litro, pues realmente lo que me va a quedar en el medio de cultivo activo va a ser el 85% de eso, se pierde un poquito al meter al autoclave. Si yo no quiero que pierdan actividad, pues entonces lo que yo hago es mejor los voy a filtrar. Si los filtro, me va a quedar el 100% de su actividad. Entonces, si se fijan, estos son datos importantes que debemos de siempre tener a la mano cuando usamos reguladores de crecimiento para poderlos manejar de forma adecuada, desde preparar las soluciones hasta el método de esterilización. Y finalmente, un dato que comentábamos la sesión anterior, que es bien importante también, es conocer cuáles son las concentraciones de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué concentraciones los puedo yo utilizar en los medios de cultivo? Eso quiere decir que si yo utilizo menos de la concentración mínima, no va a funcionar. Es como si yo no lo hubiera puesto. Es tan poquito que simplemente el tejido ni siquiera lo va a detectar. Si yo pongo más de la concentración máxima, ya va a ser tóxico. Es decir, ya tampoco me va a servir porque en nada voy a ayudar al tejido. Simplemente lo voy a intoxicar y lo voy a matar. Por eso es importante, si se fijan, por ejemplo,
En algunos el máximo es 10 miligramos por litro, pero en el 2,4-D, que si se acuerdan que les decía que es muy fuerte, si yo pongo 10, mato a los tejidos. Es decir, no bajo ninguna circunstancia voy a usar esta cantidad porque mato a los tejidos. Entonces es importante que tengamos siempre esta información a la mano para que sepamos en qué cantidades los podemos usar. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí queda clara esta información que está en el cuadro? ¿O algo que no les quede claro en concreto sobre las auxinas que utilizamos en biotecnología vegetal? Bueno, el segundo grupo de reguladores de crecimiento que también estamos utilizando o utilizamos con mucha frecuencia en la biotecnología vegetal son las citocininas. Las citocininas, si se acuerdan de su curso de fisiología vegetal, otra vez insisto con eso porque ahí es donde se ven a fondo estos compuestos, las citocininas se sintetizan en la planta a partir de la adenina, esa base úrica que encontramos en el ADN, en el ARN, bueno, además de servir para eso, para sintetizar ADN, ARN o incluso ATP, sirve como precursor para la síntesis de las citocininas en la planta. Las citocininas naturales son derivados de la adenina. Normalmente en la planta las citocininas se sintetizan en los tejidos jóvenes y tienen dos propiedades. Bueno, tienen muchas, pero en el contexto de la planta. Pero hay dos que son sumamente importantes y son por las cuales nosotros las utilizamos en biotecnología vegetal. Primero, estimulan la división celular, hacen que las células empiecen rápidamente a dividirse. Y eso es muy importante para nosotros, porque nosotros cuando inoculamos un explante en un medio de cultivo, pues lo que esperamos es que lo más pronto y lo más rápido posible las células comiencen a dividirse, porque en medida en que se dividan es donde yo voy a tener o donde yo voy a llegar a la respuesta a lo que yo estoy buscando en el tejido. Entonces la actividad de las citocininas es sumamente importante porque como que despiertan a las células y hacen que rápidamente se empiecen a dividir y que se mantengan permanentemente en división, y gracias a eso es como yo puedo obtener las respuestas que busco en el contexto del cultivo in vitro. Otra actividad muy importante es que rompen la latencia de las yemas o meristemos. Una planta tiene normalmente una gran cantidad de meristemos o de zonas meristemáticas. Acuérdense, los meristemos son los tejidos de la planta que tienen la capacidad de dividirse y de formarme otras estructuras. Sin embargo, la mayoría de los meristemos en una planta que ya se está desarrollando, que ya es adulta, permanecen latentes, es decir, tienen la capacidad de dividirse, de formarme estructuras nuevas, pero no lo hacen. Normalmente están latentes. Si yo pongo citocininas, rompo la latencia de sus meristemos, los obligo a despertar y a activarse. En el laboratorio, quienes ya han acudido, y si no, los que no, pues ya les estará tocando de acuerdo a cómo nos anotamos. Lo que hicimos en uno de los experimentos fue cortar rebanaditas de cactus. Ahí hicimos unas pequeñas rebanadas de cactus. En cada una de esas rebanadas iban varias regiones meristemáticas. En el caso de los cactus, los meristemos están en los puntos, como lo vemos aquí en esta foto, en los puntos donde salen las espinas. Abajito, si le escarbamos un poquito, abajo de cada uno de esos puntos está el meristemo. Nosotros colocamos rebanadas de cactus que contenían varios de esos puntos meristemáticos y los pusimos en un medio con citocininas, esperando precisamente que las citocininas rompan la latencia de esos meristemos y en cada uno de esos puntos surja un brote, es decir, se genere un cactus nuevo.
Lo que vemos aquí en la fotografía es precisamente el resultado de eso, es lo que nosotros esperaríamos que ocurra en las rebanaditas de cactus que sembramos. La rebanadita original aquí ya no se ve, quedó aquí abajo, ya no la vemos claramente, pero lo que sí podemos ver es que sobre ella están apareciendo una gran cantidad de nuevos cactus diminutos. Si se fijan, aquí estamos viendo varios de esos cactus que están apareciendo sobre ese esplante original. ¿Cómo se logró esto? Se logró haciendo exactamente lo que hicimos en el laboratorio, tomando un pedacito de tejido. Ese pedacito, la única condición es que tuviera varios meristemos, que los ubicamos precisamente donde nacen las espinas, y en respuesta a la citocinina, lo que pasó es que cada uno de esos meristemos brotó y se convirtió en un nuevo cactus diminuto. Ese es un efecto que tienen las citocininas y que nos resulta sumamente útil. No solamente con cactus, por supuesto, más adelante en otro momento lo haremos en el laboratorio, por ejemplo, con agaves, con los agaves que ustedes han estado sembrando, han estado desinfectando la semilla, vamos a despertar sus meristemos precisamente con citocininas para obligar a que se produzcan nuevas plantas de agave en un explante. Y con cualquier especie de planta que ustedes imaginen o que les pueda interesar, se pueden utilizar las citocininas para romper la latencia de las yemas y de esa manera multiplicar rápidamente a las plantas. Entonces, esas son las dos propiedades de las citocininas que las hacen tan interesantes y tan importantes en los laboratorios de biotecnología. Estimulan la división celular y rompen la latencia de las yemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí quedan claras esas actividades? Muy bien. Normalmente también podemos utilizar a las citocininas junto con las auxinas, es decir, las podemos mezclar los dos tipos de reguladores en el mismo medio de cultivo. Y eso lo hacemos cuando buscamos respuestas más complejas, como podrían ser, por ejemplo, la organogénesis. Ya hablamos un poquito de ella cuando vimos la parte introductoria y más adelante veremos con detalle lo que es la organogénesis. Bueno. Igual que en el caso de las auxinas, en las citocininas tenemos las dos variantes. Tenemos las naturales, como la ciatina, la 2-isopentiladenina, llamada 2-IP, el ribósido de ciatina y la metatopolina, son ejemplos de citocininas naturales. Se encuentran en la planta, es decir, son parte de manera natural de la fisiología de la bioquímica de la planta. Y tenemos otras que son sintéticas bajo la misma lógica que ya mencionamos para las auxinas. Tenemos compuestos como la benciladenina, como la cinetina o el tidiazurón, que tiene un nombre técnico bastante más complicadito, que son citocininas sintéticas, no forman parte de la bioquímica de la célula vegetal, pero son capaces de estimular a los receptores de auxinas y las células van a responder a estos compuestos sintéticos como si fueran citocininas. Entonces, la que usamos para lo que les acabo de comentar de los cactus, la que usamos en el laboratorio, es precisamente benciladenina o BA, que es una citocinina sintética. De la misma manera que lo revisamos o que lo vimos para el caso de las auxinas, aquí tenemos un resumen de cuáles son las citocininas que utilizamos en los laboratorios de biotecnología vegetal. Normalmente la más utilizada, porque funciona muy bien, es fácil de utilizar y es barata, no es muy cara, es la benciladenina. Digamos que esa es la de batalla, se utiliza mucho precisamente por esas ventajas. Esa la tenemos aquí, es esta molécula que vemos, N6-benciladenina, es precisamente la más utilizada. De las naturales, la más común en la planta es la ceatina, que es esta molécula de aquí. Si se fijan, se
parece a la benciladenina o la benciladenina se parece a ella y por eso los receptores responden a las dos. La zeatina es la más común en la naturaleza en la planta. Sin embargo, la zeatina, les comentaba la semana pasada, es una molécula muy delicada. Fácilmente se rompe. Esta parte de aquí fácilmente se va a desprender, no es muy estable y por lo tanto es difícil manejarla y es muy difícil extraerla del tejido vegetal para poderla vender, para que sea utilizada en los laboratorios. Eso hace que la zeatina sea carísima, más de $1,500 por 1 gramo de este compuesto. Por eso la zeatina, pues básicamente no se utiliza, no porque no funcione, funciona muy bien, sino porque es sumamente cara. Hay otras alternativas como la benciladenina y algunas otras que funcionan muy bien. Aquí vemos la misma lógica que veíamos en este cuadro. Les comento, este tipo de cuadros es importante que los tengamos siempre a mano porque siempre los vamos a estar consultando cuando utilizamos los reguladores de crecimiento en el cultivo in vitro. Aquí también nos menciona el peso molecular. Acuérdense, el peso molecular lo vamos a utilizar si queremos convertir la concentración de miligramos por litro en milimolar. Vamos a ver también el solvente que utilizamos, es decir, en que se disuelven. Si se fijan, también puede ser en hidróxido. La única, hemisulfato de adenina, es la única que la podemos disolver directamente en agua. Algunas también en dimetilsulfóxido, como lo vimos para alguna usina. Y en este caso, la adenina, que también funciona como citocinina, la vamos a disolver en ácido clorhídrico. Entonces es importante saber en qué se disuelve cada una de ellas. Y aquí tenemos también cómo las vamos a esterilizar. Esto es importante si no queremos perder actividad. Hay algunas, como estas, que dicen solamente autoclave, que las podemos meter con toda confianza al autoclave esterilizar, no les va a pasar absolutamente nada. Las que dicen autoclave y filtración van a perder un poquito de actividad, es decir, sí las podemos meter al autoclave, pero hay que estar conscientes de que eso va a hacer que baje un poquito su actividad. Puede ser que eso no nos importe y lo hagamos por facilidad, pero si queremos que no se pierda actividad, las tenemos siempre que filtrar. Y si se fijan, aquí hay unas que dicen únicamente filtración. Esas, si las metemos al autoclave, no se pierde poquita actividad, sino que se degradan por completo. Es como si no hubiéramos puesto nada realmente en el medio de cultivo. Estas no las podemos meter al autoclave porque vamos a perder completamente su actividad. Se tienen forzosamente que filtrar. En fin, les comentaba, esta es información que necesitamos entenderla, tenerla a mano, pero de ninguna manera pues es importante que la sepamos de memoria. Simplemente hay que saber que es importante cuando utilicemos reguladores de crecimiento saber dónde encontrar estos datos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre las citocininas? Bueno, ¿se acuerdan que les... Sí, dime. Bueno. ¿Se acuerdan que les comentaba que la zeatina era quizá de las citocininas una de las más eficientes, pero que no la podemos utilizar en los laboratorios porque es demasiado cara? Es natural, no le hace daño a la planta, funciona muy bien, pero a veces es demasiado cara, no la podemos utilizar. Bueno, recientemente salió al mercado porque continuamente se descubren nuevas moléculas con esta actividad. Recientemente salió al mercado esta citocinina natural, la metatopolina. La metatopolina tiene esta estructura, es natural, no es sintética, la producen las plantas y tiene muchas ventajas. Funciona muy bien, también como la benciladenina, que es sintética, pero no tiene efectos secundarios, es decir, no causa problemas a los tejidos. Funciona casi tan bien como la zeatina, pero es mucho más barata, lo que nos hace o que nos permite utilizarla. Y
Poco a poco se ha ido probando, por ejemplo, nosotros la hemos probado con algunos cactus, como este que vemos aquí, se llama Brownilia candelaris, y hemos visto, aquí vemos algunos resultados, que el efecto de la metatopolina pues es mucho mejor que el de la benziladienina para la multiplicación o la propagación masiva de estos cactus. Entonces, continuamente ustedes van a ver, si están inmersos en este tipo de biotecnología, que están apareciendo y se ponen, digamos, a disponibilidad de los laboratorios nuevas moléculas que tienen función ya sea como auxina o como citocinina, ya sea compuestos naturales que se descubren en las plantas, como en este caso la metatopolina, o nuevas versiones sintéticas de estas moléculas. Entonces, pues siempre debemos estar al pendiente de la literatura para ver cómo van apareciendo estos nuevos compuestos y ir utilizando los que realmente mejor nos convengan para los procesos biotecnológicos que queremos desarrollar. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Muy bien. ¿Se acuerdan que les comentaba que en el cultivo in vitro básicamente utilizamos solamente estas dos? Eso sí, en los laboratorios tenemos varias auxinas, varias citocininas, y ya depende del proceso que queramos, vamos a escoger una u otra. A veces de entrada no sabemos cuál nos va a funcionar mejor, y entonces pues tenemos que hacer experimentos, tenemos que montar experimentos para determinar cuál es la mejor para la especie de planta y el proceso que queremos inducir. Entonces, realmente en los laboratorios, las que se manejan de manera importante son precisamente las auxinas y las citocininas. El ácido giberélico, que pertenece, si se acuerdan, perdón, al grupo de las giberelinas, que son muy importantes en la fisiología de las plantas, el ácido giberélico también lo podemos utilizar en los laboratorios, pero únicamente para dos cosas o para dos casos: para hacer que crezcan, que se alarguen los tallos de algunas plantas. Si ustedes se acuerdan, el ácido giberélico, el efecto más importante en la fisiología de la planta es hacer que se alarguen, se elonguen los tallos. Si yo tengo, por ejemplo, brotes muy pequeñitos y no los puedo manejar bien porque son demasiado pequeños, se me dificulta a mí su manejo, puedo utilizar ácido giberélico para hacer que crezcan un poquito, se alarguen un poquito y me faciliten su manejo. En algunas plantas también los puedo utilizar el ácido giberélico junto con las citocininas para estimular la brotación de las yemas. Es decir, en algunas plantas, si nada más uso citocininas, sí van a brotar las yemas, pero se van a quedar muy pequeños. Las nuevas plantitas que se produzcan van a ser demasiado pequeñas como para que yo las pueda colectar y las pueda utilizar. En este caso, lo que yo voy a hacer es combinar la citocinina con el ácido giberélico para que se produzcan los brotes, pero también crezcan un poquito más. Entonces, si se fijan, el ácido giberélico tiene aplicaciones muy puntuales. De hecho, en muchos laboratorios, pues ni siquiera se tiene, porque realmente este tipo de aplicaciones pues son muy limitadas y simplemente no se utiliza. Otro regulador de crecimiento es el ácido abscísico. El ácido abscísico, si ustedes se acuerdan, tiene un papel importante en el desarrollo de los embriones de manera natural en la semilla. Cuando se está desarrollando una semilla, el ácido abscísico ayuda a que en el momento que termina el desarrollo del embrión, el embrión se pueda secar. Acuérdense, normalmente las semillas están secas, carecen de agua. Un tejido vivo no se puede desecar fácilmente sin que se muera. De hecho, las semillas son una excepción. Normalmente un tejido vivo nosotros no le podemos quitar el agua y hacer que se mantenga vivo. En el caso de las semillas es de las muy pocas excepciones
en donde sí se puede hacer esto. ¿Y quién ayuda o quién permite que el embrión no se dañe aunque se seque? Pues precisamente el ácido abscísico. El ácido abscísico juega un papel muy importante en esta etapa en donde el embrión ya sintetizado, ya formado, va a madurar y se va a secar. Por eso, cuando nosotros obtenemos embriones en los cultivos in vitro, acuérdense, comentábamos que eso se puede hacer a través de la técnica llamada embriogénesis somática. Cuando obtenemos embriones in vitro, como estos que vemos aquí, que son de laurel de un arbolito, estos embriones de laurel, si los queremos madurar para que puedan germinar y cada uno de ellos se convierta en un arbolito de laurel, pues les vamos a aplicar ácido abscísico. Es decir, el ácido abscísico solamente lo vamos a utilizar en el cultivo de embriones somáticos, cuando queremos hacer que maduren. Aquellos laboratorios donde no se trabaje con esto, donde no se trabaje con embriogénesis somática, pues nunca van a usar ácido abscísico. Entonces va a ser igual que en el caso de el ácido giberélico, simplemente pues no se tienen en existencia, no se utilizan, no se requieren. Las auxinas y las citosininas, por lo tanto, son las que vamos a encontrar en todos los laboratorios. Si en un futuro a nosotros nos gustaría o nos queremos desempeñar profesionalmente en esta área y queremos establecer un laboratorio de producción de plantas, por ejemplo, pues entre las cosas que seguro vamos a tener que comprar, pues son algunos tipos de auxinas y algunos tipos de citosininas. Ácido giberélico y ácido abscísico muy probablemente ni siquiera los tengamos que comprar, porque realmente no los vamos a utilizar, solamente se utilizan para ciertos procesos muy puntuales. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno, aquí vemos precisamente los mismos datos que ya habíamos visto para otros del ácido abscísico y del ácido giberélico. Además vemos algunos otros que todavía se utilizan menos. Bueno, aquí vienen en este cuadro, pero realmente se utilizan muy poco, como el ácido jasmónico, el ácido maleico, el fluoroglucinol, realmente solamente se utilizan en cuestiones de investigación. No hay procesos biotecnológicos que lo requieran. El ácido giberélico sí lo podemos utilizar, ya les platiqué más o menos cómo, y el ácido abscísico también lo vamos a utilizar solamente si nosotros trabajamos con la tecnología esta de la embriogénesis somática. Pero bueno, por si en algún momento ustedes los van a requerir, los van a utilizar, aquí vienen los datos como el peso molecular, la concentración de trabajo, en qué los tendríamos que disolver y de qué forma los tendríamos que esterilizar. Y este cuadro integra pues todo lo que hemos visto. Si se fijan, aquí vienen todos los reguladores que en algún momento vamos a utilizar en biotecnología vegetal, de la familia de las auxinas, de la familia de las citosininas, perdón, y estos otros dos que son menos usados, pero que también los debemos de tomar en cuenta, el ácido abscísico y el ácido giberélico. Y si se fijan, aquí viene algo muy importante para que nosotros siempre lo tengamos en cuenta, y es para qué tipo de procesos los voy a utilizar. Por ejemplo, el ácido indolacético normalmente lo voy a utilizar para enraizar, o lo voy a utilizar combinado con citosininas para la organogénesis. La organogénesis es una forma, ya lo describimos muy brevemente en la parte introductoria, más adelante lo vamos a ver con detalle, es una forma de regenerar plantas in vitro. Entonces, en el caso de la organogénesis, vamos a utilizar el ácido indolacético combinado con una citocinina. El ácido naftaleno-acético, que es una auxina sintética, el indolacético es natural, es una auxina sintética, lo vamos a utilizar también para organogénesis combinado con una citocinina. Dependiendo de la especie de planta, nosotros vamos a tener que hacer experimentos para ver si nos funciona mejor el ácido indolacético o el ácido naftaleno-acético. Por ejemplo, en plantas leñosas, arbolitos, por ejemplo, árboles frutales,
ya se sabe que funciona mejor el ácido naftalenacético. El indolacético no tiene una muy buena actividad. En ese caso es muy probable que lo cambiemos por naftalenacético. El ácido indolbutírico que es natural, una usina natural, normalmente lo vamos a usar para el enraizamiento, cuando queremos enraizar para luego pasar a suelo algunos propágulos o brotes, vamos a utilizar ácido indolbutírico. El 2,4-D y el picloram, que son sintéticos, son muy fuertes, tienen una actividad muy fuerte, normalmente los vamos a utilizar para generar tejido calloso y, como lo vamos a ver más adelante, en el proceso de regeneración por embriogénesis somática. Entonces, si se fijan en este cuadro, ya podemos ir viendo, por ejemplo, si ustedes quieren multiplicar una planta por organogénesis, este cuadro les puede servir para que vayan eligiendo qué tipo de auxinas podrían utilizar y cuáles no se recomiendan. Por ejemplo, estos dos, 2,4-D y picloram, son demasiado fuertes. En el caso del organogénesis se requiere una actividad un poquito menos fuerte. Si utilizamos estos, en lugar de tener eso, la organogénesis, pues nos va a salir tejido calloso. Entonces, mejor estos no utilizarlos y sí utilizarlos si lo que queremos es precisamente tejido calloso. Y aquí viene lo mismo con la citocinina. Si se fijan, la benciladenina se utiliza para la brotación de yemas, para lo que nosotros la usamos precisamente en la práctica que ya hemos hecho, o al menos nos ha tocado a algunos de ustedes hacerla, de los cactus. Utilizamos para la brotación de yemas, o podemos combinarla con una usina, precisamente con la que les acabo de mencionar, indolacético, naftalenacético, para la organogénesis. La cinetina igual, si se fijan, en este caso, en teoría, tienen las mismas funciones. Si nosotros queremos saber para una planta en particular cuál es la mejor, pues tendríamos que hacer nuestros experimentos para determinar cuál de estas funciona mejor. Y bueno, en fin, así tenemos, si se fijan, todas las diferentes opciones de citocininas y para qué las podemos utilizar en el laboratorio. En el caso de los otros dos reguladores que no son ni auxinas ni citocininas, pues ya quedamos que solamente el ácido abscísico lo vamos a utilizar para maduración de embriones y el ácido giberélico para estimular normalmente el crecimiento de los tallos. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no quede claro hasta aquí? ¿No? ¿No hay preguntas? Les decía, es muy común que nosotros cuando empezamos a trabajar con esta biotecnología, empezamos a desarrollar ciertos procesos, realmente de entrada no sepamos qué regulador de crecimiento utilizar. A lo mejor sí sabemos de qué familia tiene que ser. Si yo quiero enraizar, pues tiene que ser una auxina. Si yo quiero organogénesis, tiene que ser una combinación auxina-citocinina. Si yo quiero, como lo que vemos aquí en la fotografía, el despertar yemas para que se me dé la multiplicación a partir precisamente de meristemos, va a ser una citocinina. Pero esa es la única información que vamos a tener. Si nosotros queremos saber exactamente cuál y en qué cantidad, tenemos que hacer experimentos como este que les pongo aquí de ejemplo. Simplemente, si se fijan, aquí se están probando dos citocininas que son la benciladenina, que es una sintética, la 2-isopentiladenina, 2-IP, que es una natural, y se están probando a diferentes concentraciones, 2.2 milimolar, 3.3, 4.4, etcétera. Y lo que se ve aquí es la respuesta de estos cactus a cada una de ellas. En cada gráfica tenemos una especie de cactus y aquí podemos ver cómo algunos cactus responden mejor a algún tratamiento que a otro. Por ejemplo, en este caso, si se fijan, sin duda la mejor respuesta la vamos a encontrar cuando utilizamos 4.4 de benciladenina. Entonces yo ya puedo establecer que ese va a ser mi tratamiento para obtener, como vemos aquí en la foto, obtener brotes, gran cantidad de brotes a partir de desplantes de ese cactus.
En algunos otros casos, como en esta especie, si se fijan, pues la respuesta no es tan clara. Hay varios tratamientos que aparentemente funcionan bien, no hay diferencias estadísticas entre ellos, entonces en este caso, pues yo no tengo una respuesta clara. Yo podría utilizar prácticamente cualquiera de estos o incluso este de acá para la multiplicación del cactus. Entonces, ¿cómo decido si no tengo una respuesta clara? Pues normalmente lo que hago, pues simplemente si funcionan más o menos igual, pues voy a utilizar el más barato. A final de cuentas, voy a tener un método, al utilizar un regulador más barato, voy a tener un método que va a ser conveniente desde el punto de vista económico. Bueno, a ver si queda claro, si se entiende más o menos cómo podrían ustedes plantear experimentos para encontrar cuál es la concentración adecuada para el proceso que quieren. Sí, profe, sí va quedando claro. Sí, claro, muy bien. O va quedando todo muy claro, o todavía estamos un poco dormidos. Pero bueno, esperemos que sea lo primero. Miren, aquí tenemos otro ejemplo. Esto les quiero mostrar porque si ustedes se dedican a esto, es muy difícil que ustedes encuentren ya la receta. Una receta que les diga, mira, tu planta que quieres multiplicar, hazle así. Normalmente como biotecnólogos, biotecnólogas, tenemos que andar indagando, montando experimentos precisamente para encontrar la mejor respuesta. Y este es un trabajo precisamente de autores de la India, en donde ellos lo que quieren es multiplicar, no sé si han oído hablar de él, pero quieren multiplicar a este chile, que es el que se llama aquí chile fantasma, que es quizá el chile más picoso, más picante que hay en el mundo. Se utiliza en la cocina hindú y se utiliza en algunas cosas que a veces nos pueden parecer un poco absurdas, pero es un mercado importante. Este chile se vende mucho para hacer precisamente concursos de a ver quién aguanta más picante y tiene un mercado importante, es muy caro y se vende precisamente para eso. Normalmente a nosotros no se nos ocurriría ponérselo a nuestra comida porque es demasiado picante, ya ni siquiera podríamos sentir el sabor de la comida, pero curiosamente encontraron un nicho de mercado en estos concursos que se hacen en algunos lugares de a ver quién aguanta comer cosas más picantes. Este chile no se propaga muy bien por semilla, la semilla no germina muy bien. Si ustedes compran, no sé, un sobrecito con 100 semillas, a lo mejor solamente unas cuantas, como vemos aquí, les van a germinar. Por eso el interés de propagarlas in vitro, es decir, se germinan las semillas in vitro, pero ya luego estas plantulitas se van a multiplicar masivamente para que cada semilla, en lugar de que cada semilla nos dé una plantita, pues a partir de cada semilla, pues yo puedo obtener 30, 40, 50 plantas. Y aquí lo que vemos es que estos investigadores probaron para lograr eso, si se fijan, dos citocininas, benciladenina y cimetina, a diferentes concentraciones. Si se fijan, las combinaron de diferentes maneras y lo que encontraron, si se fijan aquí en esta columna es lo importante, es en este experimento en particular, cuántas plantitas nuevas obtienen de cada tratamiento. Y si se fijan, aquí podemos ver que algunos tratamientos como este o estos dos de acá son los más eficientes. Entonces, estos tratamientos nos generan números de 3 o 4 nuevas plantas por cada segmento que pongamos de plantulita. Entonces, de esta manera, nosotros investigando, montando este tipo de experimentos, podemos saber exactamente qué cantidad y qué combinación o qué regulador solo, no tiene que ser combinación, vamos a utilizar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe, Dime. sí, bueno, las citocininas o las auxinas o sea, sí se pueden entonces combinar y, o sea, digamos, no sé, dos auxinas o nada más debe de ser una en cada cultivo. No, tú puedes combinar, incluso puedes combinar en diferente proporción una natural, una sintética,
Puedes combinar auxina con citocinina o auxina con auxina, o incluso no es muy común porque es más complicado, pero podrías combinar 2 auxinas con una citocinina. Entonces, todo se vale. O sea, todo se vale siempre y cuando tú tengas claro qué es lo que quieres obtener y a través de ese tipo de combinaciones lo puedas lograr. En el ejemplo que vimos, precisamente combinan, si se fijan, no una auxina con una citocinina, sino que están combinando 2 citocininas. No sé si te quede claro. Sí, sí, muchas gracias. Si nosotros, fíjense bien, si nosotros queremos saber cómo se comporta una cierta especie ante precisamente la combinación de una auxina con una citocinina, normalmente lo que se hace es este tipo de experimentos. Si se fijan, aquí hay una serie de fotos. ¿Qué quiere decir estas fotos? Estas fotos lo que quieren decir es lo siguiente, miren, aquí son agaves, son magueyes. Aquí en este no se le puso nada, fue un control. Si se fijan, es un control en donde es el puro medio basal. Lo que vemos, pues simplemente el agavito se desarrolló, creció, pero siguió siendo un agave normal, no nos dio una respuesta diferente en cuanto a tejido. Hacia acá son concentraciones crecientes de auxina. Es decir, aquí le pusimos, por ejemplo, 1, aquí 2 y aquí 3 de auxina. Y si se fijan, en 1 nos dio mucho callo, en 2 nos dio raíces, no sé si las alcancen a ver, se ven las raíces, y en 3, si se fijan ustedes, como que ya no le cayó muy bien, es decir, sí nos dio callo, pero poquito, como que ya 3 fue demasiado. Estas son 3 concentraciones de una auxina. Luego, para abajo, si se fijan, son 3 concentraciones, pero de una citocinina. En este caso, la auxina fue 2,4-D, la citocinina fue benciladenina. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, conforme le fuimos poniendo, le pusimos más citocinina, nos fue generando cada vez más brotes. Entonces, si se fijan, aquí tenemos muy claro que la brotación, la producción de nuevas plantas, está bajo el control de la citocinina. A mayor citocinina, más cantidad de brotes. En cambio, la producción de callo y de raíces está bajo el control de la auxina. Entonces, si se fijan, aquí estamos viendo físicamente la respuesta a 3 concentraciones de auxina y 3 de citocinina. Ahora, ¿qué quieren decir los cuadros del medio? Bueno, los cuadros del medio son combinaciones. Por ejemplo, este de aquí es 1 de auxina con 1 de citocinina. Este de aquí es 1 de citocinina con 2 de auxina, 1 de citocinina con 3 de auxina. Si nos vamos hacia abajo, sería lo opuesto, 1 de auxina y 2 de citocinina. En fin, aquí tenemos todas las combinaciones posibles. Este que queda aquí sería, el máximo sería 3 y 3. Este tipo de experimentos nos va a permitir entonces conocer la respuesta de una especie a un regulador, a otro regulador y a la combinación de ambos. Y ya para terminar, esto que vemos aquí en fotografías lo podemos llevar a datos numéricos y esos datos numéricos darles un análisis por una metodología. No sé si ustedes la verían, quizá no, porque no es muy común en otras áreas en sus materias de bioestadística. Es una metodología que se llama superficie de respuesta. Y lo que nos dice, si se fijan, por ejemplo, esto es para la producción de callo. Entre más oscuro sea el color verde, quiere decir que es más probable que yo obtenga callo. Y aquí lo que medimos es la concentración de auxina y la de citocinina. Y si se fijan, la mayor probabilidad de obtener callo será precisamente cuando combinamos las cantidades intermedias de los dos. Si nos vamos a los extremos, pues ya la respuesta es menor. En cambio, para la producción de brotes, que es lo que tenemos en la primera superficie de respuesta,
Si se fijan, el color verde oscuro lo veo cuando solamente utilizo citocininas. Si yo empiezo a meter auxinas, cada vez voy a obtener menos brotes y va a ser menos probable que yo los obtenga. Entonces, este es el tipo de análisis de proceso que se da precisamente para dilucidar esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, profe. Sí, dime. Sí, tengo la duda si el medio, cuando se empezó, fue a partir de tejido calloso o fue un subcultivo a partir de un explante para producir. Sí, una plantulita obtenida de semilla. Es decir, se sembró una semilla, bueno, fueron muchas, y la plantulita que salió es lo que se utilizó como explante. Por eso en el que no lleva ninguna hormona se quedó como plantulita. Simplemente fue una plantulita y ya poniéndole los diferentes tratamientos es como empezamos a ver las diferentes respuestas. ¿Sí? Muy bien, gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Sí, claro, dime. Vi que había como dos esquemas, uno que decía callo regular y el otro callo nodular, Sí. y no supe cuál era la diferencia si los dos son callos. El callo regular está formado, más adelante lo vamos a ver precisamente cuando estudiemos o analicemos el tejido calloso, está formado por células homogéneas, es decir, es un callo formado por una gran cantidad de células iguales. El nodular, como que las células se agrupan y forman precisamente una especie de bolitas, una especie de protuberancias que les llamamos nódulos, y esos nódulos se van agregando para formar el callo. Son dos tipos de callo de acuerdo a cómo se organizan las células. Eso lo veremos precisamente en la unidad de que hablemos de tejido calloso. No sé si... Ok, gracias. Claro, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo Sí, tengo claro. otra, perdón. No siempre la mejor respuesta con un regulador de crecimiento vegetal es la más adecuada en combinación con otra, ¿verdad? O sea, porque vi que, por ejemplo, en las imágenes tal vez era mejor el 2, pero cuando lo combinábamos con el otro, ya en la condición número 2 no era la mejor respuesta. Entonces, depende mucho cuando están interactuando con otros reguladores de crecimiento. Exactamente, depende mucho de la interacción y de la cantidad de reguladores que la propia planta esté produciendo de los endógenos, porque es muy fácil que si nosotros le acumulamos muchos reguladores, ya pasemos a niveles que son tóxicos. Es decir, hay un límite muy, muy sutil entre lo que nos va a dar una respuesta y entre lo que ya puede generar una alteración fisiológica que se manifieste como alguna toxicidad, como un menor crecimiento. Por eso yo puedo poner poquito de uno, poquito de otro y funciona muy bien, pero si los junto, se suman y pueden darme algún problema de toxicidad. No sé si te queda claro. Sí, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Pues entonces, si no hay preguntas, como siempre, con esto, bueno, todos mañana hacemos un repaso breve de esto, pero ya con esto terminamos de esta unidad. Vamos a seguir hablando de los reguladores en todas las demás, pero ya con aplicaciones concretas. Entonces, mañana retomamos esto por si hubiera quedado alguna duda e iniciamos ya la tercera unidad. Pues muchas gracias por su atención, por su presencia y nos vemos el día de mañana aquí en la plataforma temprano y luego más tarde en el laboratorio a quienes les toque el turno de mañana. Entonces, que estén muy bien, cuídense y nos vemos mañana.